Hola, bonito lunes. Espero que estén muy bien. Hoy, como ya es costumbre, vamos a hacer un recorrido. En este caso, vamos a desafiar el tiempo. Y en estos minutos recorreremos 3000 años de arte. Pero antes quisiera mostrarle parte de la participación que tuvieron de la sesión pasada dedicada a las vanitas y qué fue lo que me mandaron. También quería recordar que si tienen cualquier duda en relación al arte, pueden consultarme, ya sea por correo electrónico, en mis cuentas como Instagram o Facebook. Ahí estoy siempre dispuesta a entablar un diálogo con ustedes. Sam, ¿podemos comenzar? Antes de viajar por el Nilo, quisiera enseñarles lo que mandó Alonso, en este caso, es una vanitas que realizó, y también Edna, bueno, Alonso está aquí en pantalla, y le puso un título muy sugerente: Vale la pena morir por la ilusión de la libertad, y una serie de textos alusivos a la libertad, ¿no? Y un cráneo, la vela que se extingue, esa mariposa, símbolo de metamorfosis y transformación. Muchas gracias, Alonso, por tu participación. Y también tenemos la participación de dos más vanitas que vemos aquí, una de manera un tanto melancólica, en blanco y negro, ¿no? Que se llama conocimiento efímero, ¿no? Aludiendo a esta idea de que quizá el conocimiento también, bajo una mirada cristiana, es pura vanidad. El reloj de arena y una serie de cráneos que siempre nos acompañan dentro de nuestra cultura mexicana. Muchas gracias, Edna. Y mi querida María Sánchez me mandó esta vanitas, una vanitas muy contemporánea, rodeada de computadoras, muy ad hoc a la cuarentena, y se llama Tesis, Vanidad de Vanidades, sobre todo cuando es doctoral. Muchas gracias, María. Muy bien. Ahora sí, vayámonos de lleno estos minutos dedicados al arte egipcio. Y para eso quisiera mostrarles un poco el plano y hablar un poco de la geografía de este fantástico lugar que fue cuna de una de las civilizaciones más legendarias, y que sin duda hoy en día nosotros nos influenciamos fuertemente, ¿no? A raíz de una tradición occidental del arte. Podemos ver un enorme río y cómo están divididos este territorio, tanto en el Alto Egipto como en el Bajo, que es ya más cercano al delta. En un principio, estoy hablando en el 3150, estos dos territorios funcionaban de manera independiente, pero el gran auge se da cuando se une el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Tiene otra característica fantástica este espacio, que tiene la razón de desarrollar una de las culturas más milenarias. Es debido a la geografía. Están completamente aislados y protegidos por el desierto y también por el mar. Entonces sería muy difícil que lograran invadir este territorio, de ahí que se pudieron desarrollar casi de manera autónoma, y contribuía con este sentimiento de trascendencia, de eternidad. Por otro lado, el río tenía la cualidad de desbordarse anualmente y dejar a las orillas de este territorio la tierra fértil, dispuesta a ser sembrada siempre con una cosecha estable. Esta característica cíclica también contribuyó fuertemente en el sentido en una conciencia de aquello que es eterno. Siguiente, Sam, por favor. Esta maravillosa pieza se conoce como la paleta de afeites del rey Narmer. Es sin duda una obra de arte singular, pero también un documento histórico interesantísimo. Se trata del primer personaje, un primer gobernador que se conoce por su nombre. Así que es un documento que celebra la unión del Alto y el Bajo Egipto. Inclusive él tiene puesta la corona del Alto Egipto, y gracias a este sometimiento con el Bajo Egipto logran unificar el territorio. De ahí también que el propio rey Narmer tenga la necesidad de, digamos que, exaltar su imagen, convertirla en una imagen mítica, casi sobrenatural,
como la del faraón. ¿Por qué? Porque ya hay un vasto territorio que tiene que gobernar, por lo tanto, una figura mítica siempre será mucho más fuerte. Y es así como esta figura somete a uno de sus enemigos, tomándolo del pelo, y está a punto de darle muerte con su masa. Vemos en otro registro un personaje mucho más chiquito. Aquí la escala tiene que ver con la importancia del personaje, no con una visión naturalista basada en la observación real, sino que tiene que ver con jerarquías, ¿no? Por eso la figura de Narmer es marcadamente más grande a la de su sirviente, que en otro registro le sostiene unas sandalias. ¿Por qué? Porque el rey se encuentra descalzo. Eso quiere decir que está pisando suelo sagrado, por lo tanto tiene este carácter sobrenatural tan tradicional dentro de los gobernantes de esta región. Simbólicamente aparece también una figura un tanto extraña, como si fuera una parte de la tierra con una cabeza y unos papiros, simbolizando esta nueva tierra sometida por un halcón, que es Horus, que está vinculado con el Alto Egipto, que era el que pertenecía el rey Narmer. Rematan dos cabezas de vaca. La vaca va a ser el símbolo de la diosa Hathor, que va a ser de las diosas más importantes porque es la madre de todos los dioses. Por lo tanto, también simbólicamente será la madre del emperador. Del otro lado de la paleta de afeites podemos observar igual al rey Narmer, pero ya con la otra corona. Entonces, de las dos caras aparece ya con las dos coronas de Egipto y vemos de manera muy ordenada, pero como en una visión plana, muchos cuerpecitos sin cabeza. La cabeza descansa entre sus piernas, hablando del sometimiento. Se sabe muy bien que este tipo de unión entre el Alto y el Bajo Egipto, más allá de implicar una batalla bélica muy cruenta, fue un acuerdo político. Seguro hubo varias bajas y había que exaltar la imagen fiera del faraón, pero Egipto se caracterizó en la gran mayoría de sus imperios y de sus dinastías por no tener grandes dotes bélicas debido a la situación geográfica, que estaban tan protegidos, por lo tanto no lo desarrollaron, salvo algún faraón que veremos, que es Ramsés II, que sin duda era un rey belicoso. Entonces, podemos observar en esta paleta ciertas características que permanecerán durante casi 3.000 años en el arte. Una sensación de hieratismo, una apuesta hacia la claridad más que hacia la ilusión. No tienen este afán de copiar la realidad visual. Son altamente simbólicos. Todo absolutamente tiene un significado específico, desde cómo viste el emperador con su faldilla, posee una cola de toro como de cinturón, las coronas que tiene y el paso hacia adelante siempre, el estricto perfil en el rostro, pero el ojo está de manera frontal. Esas serán las características que prevalecerán prácticamente durante toda la historia de Egipto. Siguiente, Sam, por favor. Ahora podemos ver un poco el desarrollo de las pirámides. En realidad se trata de una estructura teocrática en donde prácticamente el faraón tiene un origen sobrenatural y su cuerpo físico, en cuanto ceda al paso del tiempo, tendrá que iniciar un viaje hacia el más allá. Y sin duda las pirámides o los monumentos funerarios serán este vehículo que llevará al faraón hacia la eternidad. La mayoría de estas se encuentran del lado occidental del Nilo, porque es así donde se pone el sol. La religión de Egipto está basada en el culto al sol, y es así como el faraón tendrá que acompañar al sol hasta su última morada para así encontrar la eternidad. De los primeros monumentos que se han encontrado y que son el origen de las pirámides que hoy nosotros conocemos, son estos edificios que se conocen como mastabas. Son montículos hechos de piedra en donde se encuentra la cámara mortuoria al interior de manera subterránea y unida por un túnel para que tenga cierto acceso. Ahí es donde descansaban
los primeros faraones y poco a poco se fue desarrollando. Siguiente, Sam. ¿Cómo fue evolucionando esta arquitectura? Se da la primera pirámide, que se conoce como la pirámide escalonada, la pirámide de Djoser, que es una serie de mastabas superpuestas, ¿no? Una cada vez más chica que la otra, y es así como genera esta sensación de montaña, este vínculo que se establece entre el faraón y el sol. Así que podríamos rastrear la primera de las pirámides, la de Djoser, que es fantástica, pero también hay que entender que las pirámides no estaban aisladas, pertenecían a un conjunto de estructuras funerarias muy, muy vasto, en donde podría estar ahí, descansaba la aristocracia, las personas más cercanas al faraón, y también había templos donde se llevaban a cabo ciertos rituales, ¿no? Todo en relación al culto de la vida en el más allá. Siguiente, por favor, Sam. Aquí podemos observar ya las magníficas pirámides de Keops, Kefren y Querinos, que se encuentran en Giza, que en realidad están prácticamente en pleno Cairo actual. Es fantástico, la mayoría de las fotos están dadas hacia el desierto, pero si volteas está la ciudad inmersa en este magnífico y misterioso lugar, que habla al fin y al cabo de esta cercanía que existía. Simplemente había que cruzar el río para entrar en esta tierra santa y eterna, que daba cara a la inmensidad y vastedad del desierto, que sin duda es como una clara referencia de aquello que es eterno, ¿no? Entonces podemos ya ver estas pirámides de triángulos y poder imaginarnos cómo eran en aquel entonces. Siguiente, Sam, por favor. Aquí una recreación de la pirámide de Keops, que sería la primera y la más alta, midiendo alrededor de 140 metros, y que fue realmente de las construcciones más altas que existió durante miles y miles de años. Podemos ver esta textura muy, muy lisa y blanca gracias a la piedra caliza con la que estaba cubierta absolutamente toda la pirámide. Hoy en día ya no se encuentra porque fue saqueada, fue utilizada como si fuera una cantera natural para construir el Cairo medieval. Eso muchas veces sucede en la historia. Otro de estos casos podría ser el Coliseo romano, que le quitaron el mármol travertino, y gracias a eso tenemos las magníficas iglesias manieristas y barrocas aquel entonces. Lo mismo sucedió en el Cairo medieval, en donde utilizaron la cubierta de estas magníficas construcciones destinadas para el descanso eterno de los faraones, en este caso de Keops, con su punta dorada. Gracias, Sam. Siguiente, por favor. Quizá, inclusive, hasta más impactante y misteriosa y evocativa puede resultar la magnífica esfinge, que en realidad pues se cree, se le atribuye que podría ser el propio faraón Kefren, en esta imagen que tiene híbrida, ¿no? Mitad felino, con la cabeza del faraón, con su tocado tradicional, inclusive podía tener una joya en forma de serpiente que alude a su estatus. Sin embargo, todavía no se sabe muy bien si es de Kefren. Está discusión, los trabajos arqueológicos todavía dan mucho material. Hay unas grandes hipótesis, inclusive cómo se pudieron construir las pirámides. Aún en día todavía sigue siendo un gran enigma. Se sabe que pudo haber sido gracias al empleo de rampas. Sin embargo, hay teorías que plantean las rampas exteriores para subir estos enormes bloques de piedra, o otras, unas rampas internas. También se sabe que el trasladar las piedras de la cantera a esta región pudo haber sido una gran odisea. La Universidad de Ámsterdam ha encontrado un nuevo hallazgo
que creen que los bloques eran jalados por trineos jalados por bueyes y por mucha gente, y que la manera en que lo lograban hacer de manera mucho más fácil y ahorrando también la gente que estaba jalando, era poniendo a una persona al frente en el filito del trineo y vertiendo un poquito de agua, y eso hacía que la arena se fusionara y creara una especie de cemento efímero y que se pudiera resbalar mucho más fácil el trineo y transportar estos bloques. Esta prueba que se hizo físicamente también tiene su constancia en una de los relieves hallados en una tumba de un constructor, en donde hay una persona al filito del trineo vertiendo un poquito de agua. Entonces, al fin y al cabo, todavía son espacios destinados hacia la investigación y que fascinan, por supuesto, la mente de muchos arqueólogos actuales. Siguiente, por favor, Sam. Pasando a la escultura, podemos seguir viendo, observando esta sensación de hieratismo vinculado con la eternidad. Vemos esta magnífica triada de miquerinos, que vemos al faraón al centro con su corona, con su barba postiza, acompañada de dos deidades, una mucho más importante que otra, y la podemos identificar fácilmente por su disco solar y sus cuernos de Baco. Se trata de la diosa Hathor. Ambas diosas femeninas visten un camisón ceñido al cuerpo, posiblemente de lino o de un algodón muy, muy fino. Se logra ver todavía el fin del vestido, ¿no?, en sus tobillos. Tanto Hathor como Miquerinos dan un paso al frente que habla la idea de jerarquía. La mayoría de las representaciones femeninas van a aparecer con las piernas juntas, símbolo de recato. Sin embargo, la diosa Hathor es importantísima y en dinastías posteriores sufrirá como una especie de transformación y se convertirá en Isis. Siguiente, por favor. A diferencia de la escultura griega, que ya se cuenta, la imagen que nosotros tenemos de la escultura griega son figuras de bulto. ¿Qué quiere decir? Que se le puede dar completamente la vuelta. Aquí podemos observar cómo todavía el artesano teme meter sus herramientas para liberar el cuerpo por completo del bloque. Uno, por el material que está hecho, que se trata de diorita, una magnífica piedra de tono muy, muy profundo, oscuro, casi negro, y que es realmente muy duro. Y las herramientas también, para este entonces, todavía no son lo suficientemente firmes para poder penetrar fácilmente el material sin comprometer la pieza entera. Es por eso que rara vez veremos una escultura de bulto en la antigüedad, en el Egipto antiguo, pero sin duda siguen siendo fascinantes y aluden a esta sensación de textura y que emiten como un mensaje claro hacia la eternidad. Siguiente, por favor. Nos sorprende muchísimo lograr encontrar esculturas que conserven su policromía. Aquí observamos al príncipe Raotep y su esposa Nofret, que están hechas en caliza pintada, que bueno, no es una piedra tan suntuosa como sería la de ahorita, pero sí mucho más fácil de trabajar, es un poco más porosa. Los vemos rígidamente, hieráticamente sentados en un trono con una serie de jeroglíficos acompañados, y nos llama la atención que la piel del príncipe sea mucho más oscura que la de su esposa. Esto tiene que ver con la idea de los distintos papeles sociales que cada uno tenía. Los hombres salían al exterior, por lo tanto, su piel se exponía al sol y se bronceaba, mientras que las mujeres, todas sus actividades se tenían que desarrollar en el ámbito del hogar. Por lo tanto, se empieza a estereotipar que la figura femenina sea representada como blanca y la figura masculina que sale al exterior y que goza de una vida activa esté quemada
por el sol. Serán unas características que prevalecerán durante mucho tiempo dentro de la historia del arte. Podemos observar a la esposa del príncipe con su peluca tradicional, el names, y suntuosamente bien dotada de unas joyas maravillosas y también de un vestido traslúcido, ¿no? Que deja ver parte de su cuerpo. Siguiente, por favor. No todas las mujeres se quedaron en el ámbito doméstico. Hubo también dentro de esta historia la participación activa de una mujer fantástica que se convirtió en faraón. Su nombre es Hatshepsut y que logró llegar pese a que la costumbre no era que las mujeres reinaran. Ella así lo hizo por varias décadas, inclusive trató que su queridísima hija la sucediera. Sin embargo, la muerte repentina de su pequeña frustró sus planes, pero quedó como recuerdo uno de los monumentos funerarios más fastuosos que existen en Egipto. Se conoce como el sublime de los sublimes, en donde supuestamente tendría que descansar los restos de esta mítica gobernante. Se trata de un hipogeo, es una construcción que está hecha cavada directamente sobre la cantera, y lo podemos observar que a diferencia de las pirámides, está hecha con base a ciertas rampas en donde plantea terrazas, y en cada una hablaba de ciertos temas míticos durante de la historia de la reina. Siguiente, por favor. Sería un caso inusual durante estos años. Podemos observar aquí un detalle en donde se le ve estas enormes columnas colosales referentes a la reina, que inclusive se representaba a sí misma como faraón, portando la barba postiza, ¿no? Todos los elementos propios del faraón sin aludir a su sexo. En el fondo podemos observar un espacio vacío que tendría que estar techado, y solo se ven los registros de muchas columnas que sostendrían el techo y que a su vez, a través de los jeroglíficos, narrarían la historia mítica de la reina. Siguiente, por favor. Otro faraón que realmente rompió el molde va a ser Akenatón. Se trata de un faraón que, para restarle el poder que tenían los sacerdotes de Amón, que era el dios solar de aquel entonces, en su capital Tebas, decide dedicarse al culto a Atón, igualmente un dios solar, pero decide crear una especie de religión monoteísta, y con eso le arrebata el poder a los sacerdotes. Obviamente los sacerdotes no se quedarán contentos hasta vencerlo, y modifica radicalmente la plástica en el arte. Alude a unas formas mucho más orgánicas, mucho más sinuosas, inclusive su propio rostro le podemos ver con una expresión de agrado, de bonanza, que no sería la tradicional durante los miles de años que va a durar el arte egipcio. Se sabe que era poeta, que era un ser muy sensible y que estaba enamorado de su bella mujer Nefertiti, que se conserva uno de los bustos más hermosos de esta figura, y también del arte egipcio, en donde porta una maravillosa corona, unas joyas como una especie de peplo, y sus rasgos físicos que son realmente fascinantes. Siguiente, por favor. Restándole el poder a los sacerdotes de Tebas, él funda una nueva capital que se conoce, bueno, actualmente es Tel el Amarna, y en él se encontraba esta maravillosa representación de sus dos hijas pequeñas. Las observamos aquí con la piel muy oscura, a diferencia de la tradición que habíamos visto antiguamente, y con unas cabezas, ¿no? Como una clara alusión a una deformación craneal y una como suavidad en sus cuerpos, ¿no? Que pareciera que se escurren
y que habitan plácidamente. Esos es como los cambios radicales que se dan en el arte y que pues nos llaman la atención después de 3000 años de inestabilidad, que haya este punto de irrupción en donde un faraón lo cambió absolutamente todo, inclusive sin duda la estética. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el arte estaba íntimamente ligada con una visión mágica, simbólica y religiosa, ¿no? de Egipto. Siguiente, por favor. Y aquí vemos al rey y a la reina, ¿no? A Akenatón, Nefertiti con sus hijas. Vean el cambio de escala, ¿no? No corresponde a una visión de la realidad, pero también hay un énfasis por aquello que es minucioso, por el detalle, el gusto en los pliegues de la vestimenta que portan ambas pues semidioses. Observen también las sandalias que tienen, el detalle y un vínculo cercano y amoroso con sus hijas, que es un cambio radical, ¿no? Al irrumpir en un tiempo y espacio, en un arte que pretende ser eterno, ¿no? Y está el dios Atón, que es este círculo solar bañando con sus rayos a estos seres. Esto no duró mucho. Siguiente, por favor. Tarde o temprano, los sacerdotes cobraron el poder nuevamente e inclusive se sabe que ataron el cuerpo de Akenatón a una tiara de caballos y la dejaron ir hasta que lo destrozaron y trataron de borrar absolutamente su nombre. Lo mismo le pasó a Hatshepsut, ¿no? Tratar de borrar este registro, este acontecimiento que no iba de acuerdo a la estructura y al régimen establecido. Y los sacerdotes decidieron volver a sustituir el culto a Amón con la figura de Tutankamón, que es uno de los faraones que más conocemos, pero no lo conocemos por sus proezas ni por su valor político. En realidad era un joven enfermizo que muere de manera prematura, pero que sirve para la instauración del nuevo régimen. ¿Por qué lo conocemos? Porque hacia 1923 Howard Carter encuentra su tumba prácticamente sin ser saqueada. La mayoría de las tumbas de los faraones en tiempos de los faraones fueron saqueados. Sin embargo, la de Tutankamón, por alguna cuestión, se sabe que entró algún ladrón, revolvió algunas cosas, pero por alguna razón salió y nunca más volvió a sufrir ningún tipo de saqueo hasta su hallazgo en el siglo XX. Aquí podemos ver este maravilloso ataúd intermedio de Tutankamón, que está decorado con incrustaciones preciosas, que posee su máscara mortuoria, se le ve la barba, se le ve el tocado tradicional, también el cetro y el flagelo, que hablan del poder del Alto y el Bajo Egipto. El flagelo es como bastoncito con unas tiritas que también aparte pueden servir, también se le conoce como los espantamoscas, ¿no? Que era como una manera de ahuyentar las moscas en tiempo de calor. Y al fondo vemos unas alas entrecruzadas de Horus. Siguiente, por favor. La eternidad se garantizaba gracias al tratamiento minucioso del cuerpo del faraón y a su conversión en una momia. Y la momia, en el caso de Tutankamón, descansaba bajo esta magnífica máscara de oro que podemos observar con los rasgos del joven faraón, que sirvió para sustituir el antiguo régimen y así perdurar pues muchos años más, hasta el 31 a.C., cuando Egipto cae ante Roma. Siguiente, por favor. Dentro de los hallazgos encontraron estas sandalias en perfecto estado de Tutankamón, en donde podemos observar cómo hay dos figuras que se representan en cada uno de los ejemplares. Una de piel muy, muy oscura y otra, una figura con una espesa barba. Eso hablan de sus enemigos. Los enemigos tradicionales de Egipto serán los nubios hacia el sur de Egipto y
En el caso del hombre barbado, serán los hititas o también serán los persas, los sumerios, ¿no? Aquellos de origen oriental. Y es así como Tutankamón, al igual que muchos otros faraones, simbólicamente al ponerse las sandalias y pisar, aplastaban a sus enemigos. Siguiente, por favor. Les había mencionado al principio que había un rey sí, sin duda belicosa, se trata de Ramsés II, también es un rey mítico porque se cree que llegó a vivir en 90 años, también se sabe que tuvo alrededor de 100 hijos, inclusive se casó con una de sus propias hijas, pero también se sabe que fue un hombre muy hábil en la guerra y también en los acuerdos de paz. Se conoce que el primer acuerdo de paz de la historia lo hace Ramsés II con los pueblos hititas y celebra esta victoria con este magnífico hipogeo conocido como Apu Simbel, en donde vemos la representación colosal del faraón sobre esta magnífica cantera que actualmente tuvo que ser removida del lugar original una vez que se hace la presa de Suez, pero sin duda sigue siendo estremecedora en el momento en que se le visita. Siguiente, por favor. Podemos ver esta visión de lo colosal. Esta es una fotografía coloreada del siglo XIX. Habría que es muy importante hablar que las grandes expediciones arqueológicas suceden en el siglo XIX y principio del siglo XX. Es así como logramos conocer estas culturas milenarias y que el viaje hasta el actual Sudán podría implicar pues grandes riesgos en aquel entonces. Entonces tener estos registros fotográficos son sin duda fascinantes. Siguiente, por favor, Sam. Al igual que también la propia piedra ha dejado su registro de estos viajeros románticos que con esgrafiados han marcado su estancia. Logramos ver cómo las piernas de Ramsés tienen una especie de tatuajes, ¿no? Que son los nombres de los visitantes y las fechas. Por ahí podemos ver uno que dice Le Caros, 1875, y es así como estos viajeros tratan de dejar su registro de un viaje mítico y fantástico. Y es así como sucede posteriormente. Egipto caerá un momento por los persas, pero también lo definitivo será una vez que se instaura la dinastía ptolomeica, que forma parte de esta cultura helenística que de alguna manera asume la cultura egipcia, pero también basado en un principio ya más helénico. A esta dinastía corresponde la última faraona de Egipto, que será Cleopatra, que es una mujer fascinante porque de su dinastía ella era la única que hablaba el idioma de su pueblo. Era una mujer pues con grandes dotes políticos y culturales y que pues de alguna manera no puede con la fuerza de Roma, y es así como cae la cultura egipcia, pero queda su fuerte reflejo en las culturas griegas y en todo aquel que tuvo contacto con esta milenaria cultura. Muchas gracias. Para la próxima sesión quisiera prepararles, si les parece, un tema más vinculado a lo anecdótico. Quisiera hablar un poco del genio y temperamento de los grandes artistas del Renacimiento y del Barroco, y poder hablar un poco de su vida privada y cómo esta se vio reflejada dentro de la plástica. En el caso de que tengan ustedes alguna pregunta, por favor me la pueden hacer aquí o en los comentarios. Yo constantemente los reviso y puedo contestar a sus comentarios y a las dudas que tengan, o también mandarme un mensaje a mi correo electrónico y con mucho gusto podré contestar cualquier duda o seguir charlando
de estos y muchos temas más que podremos traer los lunes. Pues con esto les agradezco mucho. Espero verlos el próximo lunes a la misma hora, y si tienen algún tema que quieren que tratemos en estas semanas, por favor déjenmelo saber y yo con mucho gusto se los preparo. Muchas gracias por escucharme y estoy atenta a sus comentarios. Los hipogeos se hallan en el Valle de los Reyes. Es solamente un templo funerario, son dos cosas distintas. Los hipogeos tienen que ver con una construcción cavada en los muros y efectivamente muy cercano al templo de Hatshepsut, en donde efectivamente no descansan sus restos, se encuentra el magnífico Valle de los Reyes, ¿no? Que es y en donde descansan los, pues muchos faraones de las dinastías egipcias. Muchas gracias a Flora por darnos su comentario y a mí también me da mucha alegría estar con ustedes y recibir cualquier tipo de duda o comentarios. Estoy siempre muy abierta. Muchas gracias. Bueno, esto es importante. Gracias a que los egipcios, en este caso, fueron una cultura dedicada a la escritura, gracias a la serie de documentos que dejaron, absolutamente todos los actos simbólicos eran registrados en las tumbas, una narración mítica y simbólica, pero a la vez reflejaban ciertos datos históricos. Entonces, son personajes que desde el rey Narmer se pueden datar y fechar, y eso suena fascinante. Esto se logra gracias también a que se pudieron descifrar la escritura egipcia gracias al hallazgo de la piedra Rosetta, que se encontraba, que era una piedra en donde había un registro burocrático que narraba en 3 lenguas distintas. Una de ellas era la griega. Entonces, gracias al cotejo del griego antiguo, se pudo ir identificando y descifrando los jeroglíficos egipcios. Todavía hay mucho por saber, pero esa es una de las maneras en que se puede datar, porque en sí lo dejan dicho, pero también se pueden utilizar ciertas pruebas científicas, como en el caso de la pintura, donde hay restos vegetales, como el carbono 14. Bueno, en el caso de la historia de Egipto, bueno, para esta temporada, me acuerdo que yo desde joven leí una novela muy bonita que se llama Sinoé el egipcio, que trata de un médico destinado a tratar los cuerpos momificados de los faraones y que se enfrenta a esta práctica generalizada del saqueo de las tumbas y que se debate entre el bien y el mal, y es muy linda. Y también les traje este libro que se llama Magia y símbolo en el arte egipcio, para aquellos que quieren hablar más de esta dimensión simbólica del arte, de la cultura, lo que significan los colores, la escala. Todo esto lo pueden consultar en este libro. Entonces son las dos recomendaciones, pero sin duda hay muchísima literatura que pueden recurrir. Muchas gracias, Andrea. Edson Morales, al parecer no, aquí está. Ok. Esto se debe por cómo sucedió este cambio, esta transformación hacia de Hathor a Isis. Sucede de dinastías en dinastías y de cambio de las capitales, de Memphis a Tebas. Entonces, poco a poco la figura de Hathor va rivalizando con la de Isis, y tarde o temprano será Isis la que predomine en esta sensación, en este vínculo simbólico con la maternidad, ¿no? Entonces, se debe a los cambios de las dinastías y a un culto mucho más generalizado, que se abandona el culto a Hathor y se sustituye por la figura de Isis, que también se le representa con cuernos.
Bueno, podríamos rastrear la historia de Egipto del 3150 a.C. al 31 a.C. Se divide por imperios y a la vez cada imperio tiene distintas dinastías. Entonces, en realidad son 3000 años de arte divididos en imperios y en dinastías y que abarcan del 3150 al 31 antes de Cristo. Una recomendación, está padrísimo, podría hablar sobre la historia, la enfermedad mental y el arte con mucho gusto, Juan. Lo preparo, ahora lo apunto y con mucho gusto. Gracias por la recomendación. Oriental, India, Japón y China. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, Jonathan, por tus comentarios. Muchas gracias. Espero haber resuelto algunas de sus dudas. Cualquier cosa podemos seguir charlando. En el caso de que alguien que nos esté escuchando tiene algún comentario, sería increíble generar este diálogo, ¿no? Y que entre nosotros como comunidad contestáramos, participáramos de los comentarios de los otros, sería todo un gusto. Así es como se genera el conocimiento y bueno, por el momento me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo lunes.